Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Más dudas que certezas deja el acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre el cese del fuego en el Mar Negro y infraestructuras energéticas. Con la mediación de Estados Unidos, Kiev y Moscú lograron un pacto por separado, condicionado por las exigencias rusas de levantamiento de algunas sanciones de Washington contra bancos rusos. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron junto al mandatario Zelensky anunciaron una coalición de voluntarios para enviar tropas de respaldo a Ucrania ante un eventual acuerdo de paz. Lo analizamos. El gobierno de Keir Starmer en Reino Unido recorta el gasto social y de cooperación y aumenta el de defensa. Starmer redujo las prestaciones sociales de al menos 1 millón de personas y trata de disminuir en un 15% el gasto en funcionarios. Medidas polémicas que buscan reforzar el gasto en defensa. Vemos sus repercusiones. 4 países de Europa se retiran del Tratado de Ottawa. Polonia y los países bálticos anunciaron su salida de la convención que prohíbe la producción, posesión y transferencia de minas antipersona, una medida que corresponde, según estos líderes europeos, al deterioro de la seguridad en el continente y a la latente amenaza rusa, y a su necesidad de minar las fronteras con Rusia y Belarus. Comenzamos con el acuerdo entre Ucrania y Rusia para un alto el fuego en el Mar Negro. Sin embargo, ni Moscú, ni Kiev, ni el intermediario Estados Unidos tienen claro cuándo comienza y cuánto tiempo durará la tregua. En los diálogos celebrados en Arabia Saudita, el Kremlin sembró dudas con sus exigencias para avanzar hacia ese cese el fuego. Los rusos piden que se levanten las sanciones impuestas a las empresas rusas que participan en el comercio internacional de alimentos y fertilizantes y contra el Banco Agrícola Ruso y otros bancos. También piden que se restablezca su acceso al sistema internacional SWIFT, como se conoce a la red que facilita las transacciones financieras seguras entre entidades bancarias de diferentes países. Acá más detalles de lo acordado. Unas negociaciones plagadas de claroscuros. Estados Unidos dijo el martes que había llegado a acuerdos separados con Moscú y Kiev para cesar los ataques en el Mar Negro. Kiev dijo que quería aplicarlos de inmediato y Moscú que estaba satisfecho con el avance de las conversaciones, pero fijó requisitos. En cuanto a la iniciativa de granos del Mar Negro, puede activarse después de que se implementen una serie de condiciones. Una de ellas es la reconexión del Banco Agrícola Roselcosbank al sistema de pagos internacional SWIFT y el levantamiento de otras sanciones a la economía rusa. Washington dijo que presionará para que algunas les sean levantadas al Kremlin, pero muchas de estas sanciones dependen de la Unión Europea. La Comisión Europea contestó rápidamente que para que las sanciones sean levantadas, Rusia debe retirar incondicionalmente a todas sus tropas de Ucrania. Washington también dijo que había logrado acuerdos con Rusia y Ucrania para cesar los ataques a objetivos energéticos, un pacto ya anunciado la semana pasada, aunque las partes nunca firmaron un documento al respecto. En las últimas horas, ambos bandos se han acusado de ataques a estas instalaciones. Permítanme señalar que desde el 18 de marzo, al menos 8 instalaciones energéticas fueron atacadas por la Federación Rusa. El presidente ucraniano también pidió a Estados Unidos sanciones contra Rusia tras un nuevo ataque con más de 100 drones en varias regiones del país y lo acusó de no querer realmente una tregua. Por su parte, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado instalaciones energéticas en las regiones rusas de Kursk y Briansk y en la anexionada península de Crimea, algo que el gobierno de Kiev negó. En medio de las acusaciones cruzadas, no está claro cuándo ni cómo entrarían en vigor los acuerdos mediados por Estados Unidos. El gran ausente de las conversaciones en territorio saudita fue Europa. Aún así, parece que los líderes europeos se están enfocando en el después de un eventual acuerdo de paz en Ucrania. Francia fue el anfitrión de una nueva cumbre de países voluntarios el 27 de marzo para apoyar a Kiev, a la que Volodymyr Zelensky también fue invitado. El presidente Emmanuel Macron reveló que junto a Reino Unido liderará un contingente de países europeos para enviar tropas de respaldo en el caso de un acuerdo de paz en Ucrania. Una coalición de los voluntarios que no cuenta con un apoyo unánime de las naciones europeas, pero que Macron aseguró no necesitan unanimidad para hacerlo. Vamos a París porque nuestra corresponsal Erika Olavarría tiene el análisis de la cumbre. Sí, Laura, podemos decir que después de la reunión de Londres, la anterior reunión en París, al fin esta cumbre ha comenzado a dar pasos para entender mejor lo que son
esas garantías de seguridad que Europa puede dar a Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia, estas fuerzas de respaldo, así ha comenzado a llamarlas el presidente Emmanuel Macron. Ahora ya ha dicho que no es necesario que los países de Europa estén en unanimidad. Él sabe que hay países que están dispuestos a enviar hombres al terreno y hay otros que no, que preferirían hacerlo a través de la OTAN o con el resguardo de los Estados Unidos, pero por ahora el apoyo de los Estados Unidos no está, dijo Emmanuel Macron. Tenemos que prepararnos a lo peor y no podemos esperar que sea Estados Unidos el que defienda a Europa. Por lo tanto, dijo el presidente Emmanuel Macron, esas fuerzas van a ser de países voluntarios, no van a ser un reemplazo de las fuerzas de la OTAN ni tampoco del ejército ucraniano, pero va a ser Ucrania quien tiene que decir dónde se van a situar y qué poderes van a tener. En eso van a comenzar a trabajar entonces estos estados voluntarios. También Emmanuel Macron ha dicho que hay que comenzar a pensar en la observación de este eventual cese al fuego. ¿Quién se va a ocupar? ¿Será la OCE? ¿Va a ser la ONU? ¿Será una fuerza ad hoc? Para eso se encargó a los ministros de Exteriores de los países europeos que entreguen una propuesta en ese sentido. Y por último, el presidente Emmanuel Macron ya lo ha dicho, quien estará en primera línea en caso de un cese al fuego va a ser el ejército ucraniano. Va a ser él quien tiene que evitar o hacer frente a una nueva probable incursión de Rusia en territorio ucraniano o quien tiene que disuadir a Rusia de no invadir Ucrania y para eso es necesario reforzar este ejército. Se hicieron en esta cumbre varias propuestas de apoyo, de envío de dinero y de más armas a Ucrania, pero una delegación del Reino Unido y de Francia va a viajar a Ucrania para ver en el terreno cómo está este ejército y qué es lo que necesita para ser realmente un ejército fuerte. Prepárense, pero no se asusten. Ese es el mensaje de la Unión Europea para sus ciudadanos. La Comisión Europea presentó el plan anticrisis del bloque. Esta iniciativa busca garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un kit de emergencia que les permita ser autosuficientes durante 72 horas en caso de guerras, crisis sanitarias, catástrofes naturales e incluso ataques cibernéticos. Los kits deben tener alimentos, agua, dinero en efectivo, medicamentos, documentos de identidad, una linterna y una radio que pueda captar frecuencias de onda larga, entre otros elementos. Estas medidas sugeridas desde Bruselas quedan a discreción de los gobiernos nacionales. Vamos a Reino Unido porque el primer ministro británico Keir Starmer pretende incrementar el gasto en defensa del 2,3% al 2,5% del Producto Interno Bruto en 2 años. Para cumplir con los objetivos fiscales, el gobierno laborista reducirá las ayudas al desempleo, así como el presupuesto de cooperación y desarrollo. Recortes con los que el gobierno británico dice que busca mejorar la economía británica ante la caída del crecimiento, el aumento de los costos de financiación de la deuda y en el contexto de reforzar la seguridad en Europa. Medidas polémicas que ponen al primer ministro entre ojos de los diputados de su misma bancada. Luisa Pulido, nuestra corresponsal en Londres, nos cuenta más. Los propios análisis del gobierno afirman que más de 250.000 familias, entre ellos 50.000 niños, en todo el Reino Unido serán empujados a la pobreza relativa tras estos recortes. También más de 3 millones de familias en promedio y cada año dejarán de recibir $2.200 por estos recortes. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, aseguró que estas medidas son necesarias para estabilizar las finanzas públicas. Estos recortes del Estado Bienestar son en total por $6.200 millones. Mientras se anuncian estos recortes, la ministra de Finanzas también anunció más presupuesto para el sector defensa para convertirse en una potencia de seguridad, aunque los expertos han advertido que las Fuerzas Armadas y la capacidad de defensa británica son las más poderosas de toda Europa. Por ello, esa financiación en defensa de casi $3 millones será para comprar drones, láseres de defensa aérea para los buques marinos de la Armada Británica, sumados a los más de $8.000 millones que anunció el primer ministro en febrero que serán para el 2027. Reeves prometió, por supuesto, que el Reino Unido se convertirá en una potencia en defensa, una potencia industrial. Dos factores están trayendo inestabilidad en este momento al Reino Unido: la situación de incertidumbre con Estados Unidos y también la guerra en Ucrania. El primer ministro Keir Starmer se ha convertido en un mediador silencioso entre Washington y Kiev, y con Francia de la mano están trabajando para coordinar ese plan
para garantizar una paz estable y duradera en Ucrania. Y seguimos con más medidas que toman países europeos ante Rusia. Polonia, junto a los países bálticos, decidieron retirarse del Tratado de Ottawa, como es conocida la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonales. Esto, según ellos, para proteger mejor sus fronteras, que recordemos, hacen parte del flanco oriental de la OTAN ante el territorio ruso y bielorruso. Los líderes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia explicaron que la decisión corresponde al deterioro de la seguridad en la región y para así poder darle flexibilidad y libertad de elección a las Fuerzas Armadas de cada país en cuanto al uso de los prohibidos artefactos, una medida que podría tener un efecto dominó en la medida en que otros países de la región sigan el mismo camino. To, że w tej chwili toczą się rozmowy, negocjacje. Teniendo en cuenta el hecho de que en este momento hay negociaciones en las que, admitámoslo, nuestra influencia es limitada, debemos aún más, como miembros de la OTAN, nosotros como Polonia, estar preparados para escenarios que no son enteramente de nuestro asunto. Przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. En France 24 hablamos con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, sobre la ayuda económica y financiera que le proporciona a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Esto nos dijo sobre su rol. El Banco Europeo de Inversiones es probablemente el socio más importante de Ucrania en este momento. Estamos financiando infraestructuras de transporte, de energía, infraestructuras de educación, hospitales, suministro de agua corriente, para que los ciudadanos ucranianos puedan vivir una vida lo más normal posible, incluso en esta situación de guerra, y apoyar también a las pequeñas y medianas empresas ucranianas para que la economía pueda resistir en este momento. Y muy pronto espero que empecemos a invertir en la reconstrucción y el crecimiento del país. Hacemos todas estas inversiones con la garantía del presupuesto comunitario y en condiciones muy beneficiosas, con periodos de pago muy largos, 30 años, con tipos de interés muy bajos. Eso es lo que nos hace un inversor muy atractivo en Ucrania, pero también en muchos países de renta baja y media, como es el caso de América Latina y el Caribe. Ahora veamos esta panorámica de la capital británica. Fíjense bien, hay una particularidad. Se trata de un Londres hecho con fichas de Lego. A la creación exhibida desde hace 30 años en Windsor se le acaba de añadir el rascacielos conocido como Cheese Grate, que tomó 120 horas de diseño y 1.162 horas de construcción. Se necesitaron más de 220.000 bloques de Lego para formar el famoso rascacielos. Miniland, como se le conoce a este Londres en miniatura, ahora cuenta con más de 50 millones de bloques de Lego. Los dejamos con estas imágenes. Sigan con más información en France 24 y en france24.com. Soy Luisa Pulido, su corresponsal de France 24 en español en Londres. Siga conmigo todas las noticias del Reino Unido en nuestros noticieros y en la programación diaria. Luisa Pulido, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.